¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. Llevamos una semana en conflicto diplomático con Ecuador tras el asalto de policías ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, que se refugiaba en la misión mexicana. Y la condena a esa violación a las normas diplomáticas ha sido unánime, ha sido generalizada. Incluso en México nadie regatea que la acción del gobierno ecuatoriano fue totalmente contrario a las normas diplomáticas, y el apoyo a la medida tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para romper relaciones con Ecuador, pues también ha sido total. Pero sin menoscabo de eso, creo que también debemos analizar por qué llegamos al extremo de que el gobierno ecuatoriano tomara esa medida. Y para eso tenemos que preguntarnos por qué México le estaba dando refugio a un personaje como Jorge Glass. Me parece que Glass abusó de una gran tradición, una muy noble tradición que ha hecho honra al servicio exterior mexicano, que ha sido la del asilo político. Las misiones mexicanas han servido como refugio para periodistas, críticos de dictaduras, para disidentes de regímenes opresores, para intelectuales. Y en este caso, obviamente Jorge Glass no es ninguno de esos personajes. México le ha dado refugio, por ejemplo, al héroe de la independencia cubana, José Martí, a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, le dio refugio a los republicanos españoles que se oponían a la dictadura de Franco en España, como el filósofo José Gauss. Pero Glass no es ni Gauss, ni Menchú, ni mucho menos José Martí. Es un político ecuatoriano que fue una de las personas más poderosas de ese país durante el gobierno de Rafael Correa hace una década, vicepresidente del país, y como tal también, de acuerdo con reportes periodísticos en Ecuador, operador y orquestador de la red de corrupción, de la red de sobornos del régimen de Correa. Sobornos, por ejemplo, que incluían pagos de la constructora brasileña Odebrecht al gobierno de Correa para recibir contratos de obra pública, entre otras cosas. Glass también era investigado por vínculos con el narcotráfico. De hecho, Glass ya había sido condenado y había purgado 5 años en prisión antes de salir libre por una medida cautelar dictada por un juez, aunque después se supo, también en reportes periodísticos en Ecuador, que grupos del crimen organizado habían sobornado a funcionarios judiciales precisamente para darle a Glass esa medida cautelar. Entonces estamos hablando de un exfuncionario acusado de corrupción, investigado por vínculos con el narcotráfico, que viendo quizá una afinidad ideológica del correísmo con el gobierno del presidente López Obrador, pues escogió la misión mexicana para buscar asilo político y argumentar que era perseguido. Vimos, por supuesto, que la Cancillería mexicana no realizó algún tipo de revisión a los antecedentes de Glass para saber y valorar a qué tipo de personajes le estaban concediendo el asilo. Y en ese sentido, pues sí cabe cuestionar por qué estaba utilizando esta gran tradición de la política exterior para asilar a una persona que estaba ya condenado por un delito y que tenía procesos pendientes ante la justicia ecuatoriana. También mucho se ha debatido sobre las consideraciones que debe tener un país antes de dar asilo a una persona que es buscada por cierto tipo de delitos, ¿no? Pero en este caso, por supuesto, era claro que Glass no era ningún tipo de perseguido por ser disidente, por ser periodista crítico, por ser algún opositor a una dictadura. Glass tampoco es, por supuesto, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que ha sido otro de los casos señalados para condenar la brutalidad del gobierno de Ecuador en el asalto a la embajada mexicana, porque es una paradoja que fue justamente el gobierno ecuatoriano el que acogió a Assange en su embajada en el Reino Unido cuando Assange buscaba evadir una orden de extradición a Estados Unidos para que se le juzgue ahí por la filtración de cables diplomáticos y de secretos de Estado. Pero por supuesto Glass tampoco es Julian Assange, como este caso tampoco resulta comparable, porque al final de cuentas en el caso de Assange,
Él no era acusado por el gobierno de Gran Bretaña. Gran Bretaña en este caso, digamos que era un tercer actor que no tenía nada que ver y más bien se lo llevaron al baile, y por supuesto que el gobierno británico jamás iba a utilizar la fuerza para meterse a la embajada ecuatoriana en una acción que sería hacerle el favor a Estados Unidos. Eso hubiera sido un suicidio político para cualquier gobierno británico. Finalmente fue el gobierno de Ecuador el que le retiró a Assange el asilo, a raíz de conflictos y desencuentros que ya había tenido el entonces presidente Lenín Moreno con el personaje, y finalmente se dio permiso a la policía británica para que lo detuviera y empezara el procedimiento de extradición a Estados Unidos. Entonces tampoco es un caso comparable. Me parece que en este caso, aun cuando creo que todos compartimos la condena a que estas no eran las formas en que Ecuador podía detener a Jorge Glass, sí vale la pena preguntarnos por qué el presidente Daniel Noboa escogió tomar esta medida extrema para tener obviamente una victoria política en casa a una costa de romper relaciones con un país latinoamericano como lo es México. Y creo que en el análisis de esa pregunta también concluiríamos que la política exterior mexicana se ha devaluado, al punto que a un presidente como el de Ecuador no le interesa tener relaciones diplomáticas con México si eso significa para él perseguir un caso de corrupción que ha sido uno de los más notorios en la historia reciente de Ecuador. Finalmente, Ecuador se une a una lista de países con los que México ha tenido conflictos diplomáticos a partir de comentarios o intervenciones del presidente López Obrador en sus asuntos internos, como el caso de Bolivia o el caso de Perú. También me parece debemos preguntarnos si la política exterior mexicana en América Latina no se ha devaluado. Creo que hay una coincidencia con el diplomático mexicano Jorge Lomónaco, en donde dijo, en este caso todo está mal. Mal que Ecuador se haya metido a la embajada, pero mal también que México le hubiera dado asilo a un personaje como Jorge Glass. Estamos, por supuesto, en un impasse, pero parece que al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no le interesa en este momento tener relaciones diplomáticas con México.